Entró en ese supermercado solo para comprar fruta. Una tarea simple, casi trivial, hasta que la vio a ella, detrás de la caja. Al principio, fue solo curiosidad. Después, algo más. Él tenía dinero, prestigio, poder. Ella tenía firmeza, empatía y una mirada capaz de ver más allá de las apariencias. Pero lo que él no sabía, era que ella también tenía un motivo profundo para odiarlo. Y cuando la verdad salió a la luz, todo se vino abajo. Ahora, solo una decisión puede cambiar el final de esta historia. ¿Quieres saber qué pasó? Quédate hasta el final y no te pierdas esta historia llena de emociones y giros inesperados. También cuéntanos desde dónde nos estás viendo, escríbelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias emocionantes como esta. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre Sevilla cuando Clara Domínguez ya estaba en pie. La casa modesta donde vivía con su abuela permanecía en silencio, salvo por el suave zumbido de una radio antigua en la cocina, que transmitía una canción romántica de los años 60. Los primeros rayos de luz se filtraban por las cortinas finas, iluminando paredes decoradas con retratos antiguos y estanterías improvisadas, llenas de libros desgastados que Clara había ido recolectando en librerías de segunda mano a lo largo de los años. Clara preparaba el café con esmero. Un aroma intenso a tostado oscuro impregnaba el aire, mezclándose con el olor del pan que se calentaba en el horno eléctrico. Mientras removía la taza de su abuela, observaba su rostro sereno, dormida en el sofá con las manos arrugadas apoyadas sobre el regazo. Había una ternura profunda en la mirada de Clara, una mezcla de responsabilidad y amor. La rutina era dura, sí, pero ella la llevaba con dignidad. Vestía el uniforme verde oscuro del supermercado, con la placa colgada al pecho y el cabello recogido en un moño sencillo. Al salir, cruzó el barrio con paso firme, saludando a los vecinos y esquivando charcos dejados por la lluvia de la noche anterior. En la acera, un grupo de niños jugaba con tapitas de botellas, y Clara, sonriendo, se detuvo un instante para devolver una pelota que había rodado hasta sus pies. La querían allí. La respetaban. No por su estatus, sino por su esencia. Al otro lado de la ciudad, Alejandro Ferrer abría los ojos en una habitación silenciosa y moderna. El despertador digital proyectaba la hora sobre el techo de concreto expuesto. La ventana de cristal de su ático ofrecía una vista panorámica de la Catedral de Sevilla, pero él ni siquiera miraba hacia afuera. Estaba absorto en las notificaciones del móvil, donde mensajes de abogados, socios y asesores llegaban como una avalancha. El apartamento era una galería de lujo, arte contemporáneo, muebles minimalistas y el suave sonido del jazz que salía de un sistema de audio empotrado. Alejandro se ajustaba la corbata con precisión, sin emoción en la mirada. El espejo reflejaba a un hombre impecable, alto, de rasgos marcados, ojos intensos, pero que parecía estar siempre en guerra con el tiempo. Su asistente lo esperaba con la agenda del día, reuniones, visitas a obras, cenas de negocios. En el garaje subterráneo, el motor de su coche de lujo ronroneaba como una fiera domada. Salía a enfrentarse al mundo como quien se blinda de todo lo humano. Sus relaciones eran superficiales, su rutina, inflexible, y su corazón, endurecido por años de presión, decepciones y heridas emocionales no resueltas con su padre. El día avanzaba, y mientras Clara embalaba bolsas para señoras mayores y calmaba a niños inquietos en la fila de la caja, Alejandro cerraba contratos millonarios y daba órdenes secas por teléfono. Cada uno vivía una realidad distinta, casi incompatible. Pero ambos cargaban silencios que nadie veía. Al final de aquel martes, el destino decidió jugar. La madre de Alejandro, tras una cirugía delicada, lo llamó para pedirle algo sencillo, fruta fresca. Él, acostumbrado a delegar hasta la compra de su propia ropa interior, decidió atender la petición por sí mismo. Quería hacer algo bueno, simple. Tal vez buscando un gesto humano que lo reconectara con su infancia. Así, poco antes del cierre, Alejandro entró con paso firme al pequeño supermercado del barrio de Clara. Miró alrededor con cierta incomodidad, como quien se adentra en un universo ajeno. Las estanterías estrechas, la iluminación amarillenta, los carritos que chirriaban, todo le parecía anticuado. Y entonces la vio. Detrás de la caja, Clara sonreía con amabilidad a una señora, a pesar de ser tratada con impaciencia por ella.
Con movimientos firmes, escaneaba los productos, hacía cálculos mentales y aún encontraba tiempo para decir, que tenga una buena noche, con sinceridad. Cuando llegó su turno, él colocó la fruta sobre el mostrador y observó cómo ella organizaba los productos sin desperdiciar un solo gesto. Clara no lo miró directamente a los ojos al principio, pero cuando lo hizo, tal vez al notar el tono grave con que él dijo, buenas noches, sintió algo extraño. Un calor. Una incomodidad. Algo indefinido. Alejandro intentó iniciar una conversación. Preguntó si la fruta estaba fresca, si quedaba más papaya en la nevera. Clara respondió con educación, pero con practicidad. Nada en su tono denotaba admiración. Y eso lo desconcertó. Ella no sabía quién era él. O peor, lo sabía, y no le importaba. Al salir, Alejandro miró una última vez hacia atrás. Clara ya atendía a otro cliente. Pero él, parado en la puerta automática, tuvo la extraña sensación de que algo se había roto, o quizás despertado, dentro de él. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía la certeza de controlar todo a su alrededor. En la acera, la brisa nocturna traía el olor de la ciudad húmeda y los ecos lejanos de niños jugando. Alejandro entró en el coche, encendió el motor, pero no se fue de inmediato. Se quedó allí, observando la fachada sencilla del supermercado, como si estuviera mirando por una ventana hacia un mundo al que nunca había pertenecido. Y en ese momento, sin saber por qué, sintió que quería volver. Al día siguiente, Clara ya estaba de vuelta a su rutina, como siempre. Sus dedos se deslizaban con agilidad por las teclas de la caja, mientras sonreía a los clientes habituales y preguntaba con genuino interés por sus familias, sus días, sus penas. Incluso cuando estaba cansada, y casi siempre lo estaba, había una luz viva en su mirada. Una especie de fuerza silenciosa que solo quienes conocen la lucha diaria pueden reconocer. En la pausa del almuerzo, se sentó en un banco detrás del depósito y sacó de su bolso un pequeño libro amarillento de poesía. Era uno de los pocos momentos del día en los que podía escapar de la realidad. Leía despacio, saboreando cada palabra, como si quisiera que cada verso llenara un vacío que ni ella misma sabía nombrar. En ese instante, entre un sorbo de café tibio y una página marcada por un pétalo seco, Clara se permitió soñar. Mientras tanto, en su oficina acristalada, Alejandro Ferrer intentaba concentrarse en un contrato multimillonario para una nueva construcción en las afueras de Sevilla. El proyecto ya estaba en fase de aprobación y debía comenzar en pocas semanas. Pero algo lo inquietaba. Su mente, normalmente afilada como una navaja, insistía en volver al supermercado de la noche anterior. Al rostro de ella. A la manera en que lo había tratado con naturalidad, sin adulación. Aquello no tenía sentido. ¿Alejandro? Llamó su asistente, interrumpiendo el ensueño. El cliente de Madrid está en la línea. ¿Le paso la llamada? No ahora, respondió él, con la voz algo ronca. Tráeme el coche. Menos de una hora después, allí estaba él otra vez. El mismo supermercado, la misma entrada, el mismo sonido molesto de las puertas automáticas. Solo que esta vez, sin la excusa de las frutas. Compró una barra de chocolate y una botella de agua con gas. Elecciones aleatorias. Clara lo reconoció de inmediato, aunque fingió sorpresa. Él parecía fuera de lugar, con su traje de sastrería que desentonaba en ese entorno, pero tenía en los ojos algo distinto. Una inquietud que ella captó al instante. Buenas noches otra vez, dijo él, intentando sonar casual. Buenas noches, respondió ella, sin apartar la mirada. ¿Trabajas siempre en este horario? Casi todos los días. Es el turno de la noche. No suelo ver clientes con saco después de las 7, dijo, con una media sonrisa irónica que lo desestabilizó más de lo que habría querido admitir. Él rió, y por un segundo, Clara vio a un hombre distinto tras la fachada de ejecutivo. Un hombre que no sabía cómo ser común. Que no sabía acercarse sin parecer arrogante. Y eso, de algún modo, la tocó. Alejandro empezó a ir al supermercado con más frecuencia. A veces por una fruta, otras solo para pasear entre los pasillos. No hablaba mucho, pero siempre elegía la caja de Clara.
Con cada encuentro, una extraña familiaridad empezó a formarse entre ellos. Intercambios sutiles de miradas, frases inconclusas, preguntas triviales con respuestas cargadas de subtexto. ¿Te gusta la poesía?, preguntó él una noche, al ver el libro sobre el mostrador, parcialmente escondido. ¿Y tú sabes lo que es poesía?, respondió Clara, desafiándolo con la mirada. Creo que estoy intentando descubrirlo, dijo él, con una sinceridad inesperada. La respuesta lo sorprendió tanto a él como a ella. Se hizo un silencio entre los dos, denso, casi palpable. Clara sintió el corazón acelerarse. No por él, sino por ella misma. Por sentirse, de repente, vista, escuchada. Alejandro, por su parte, sentía que el mundo giraba a otra velocidad cuando hablaba con ella. Como si, en ese pequeño espacio entre las estanterías y la caja, existiera una grieta en el tiempo donde podía ser simplemente un hombre, y no el heredero de un imperio. Pero con esa cercanía también llegaron los conflictos internos. Clara se preguntaba por qué ese hombre la intrigaba tanto. Sabía que debía mantener distancia. Sabía bien el tipo de hombre que seguramente era. Y aún así, había una parte de ella que esperaba su próxima visita. Que notaba cuando tardaba. Que se arreglaba un poco más cuando intuía que él aparecería. Alejandro, por su parte, se encontraba ante un dilema inédito. Sentía que caminaba sobre terreno frágil. Ella no se deslumbraba con su dinero. No se impresionaba con su apellido. Y eso le hacía sentir algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: vulnerabilidad. Una noche, al terminar su turno, Clara salía del mercado con la mochila al hombro cuando vio a Alejandro apoyado en su coche, sosteniendo 2 cafés. Uno para él, otro para ella. No pensé que lo aceptarías, pero lo traje igual, dijo, tendiéndole el vaso. Ella dudó un instante. Luego lo tomó. Gracias. Pero no tengo tiempo para largas charlas con desconocidos. Entonces conóceme. ¿Para qué? Porque, por primera vez en mucho tiempo, me gustaría ser conocido. Ella lo miró con desconfianza. Pero había verdad en sus ojos. Y esa verdad removía las barreras que ella luchaba por mantener intactas. Esa noche, al llegar a casa, Clara no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de su habitación, escuchando el sonido lejano de una radio vecina y el ronquido suave de su abuela. Había algo nuevo creciendo dentro de ella. No era amor aún. Era curiosidad. Era inquietud. Era una pregunta incómoda. ¿Por qué este hombre me afecta tanto? Y al otro lado de la ciudad, en un apartamento silencioso lleno de arte moderno, Alejandro también miraba al techo, con un libro de poesía abierto sobre el pecho y un solo pensamiento girando en su mente. ¿Qué tiene ella, que no tiene el resto del mundo? Los días siguientes trajeron una nueva dinámica al día a día de Clara y Alejandro. Algo silencioso y constante, como la brisa que entra por una ventana entreabierta y cambia la temperatura de todo el ambiente sin que uno lo note de inmediato. Alejandro empezó a aparecer en lugares inesperados. Un día, se presentó en la librería donde Clara solía ir los sábados, sentado en un sillón de rincón, hojeando un ejemplar de Neruda. Fingió sorpresa al verla, pero sus ojos delataban que estaba allí por ella. Clara, desconfiada, no pudo evitar sonreír. ¿Ahora además de frutas también coleccionas poemas?, lo provocó, con ligereza. Estoy en etapa de descubrimientos. Tal vez necesite una guía literaria. Cobro caro por ese tipo de servicio. Puedo pagar, siempre que aceptes en libros y cafés. El diálogo fluía como una danza. Sin prisa, sin promesas, pero con ese brillo en los ojos de quien empieza a reconocer que está bailando con alguien que conoce los mismos ritmos del alma. La excusa para verse se transformó en una idea espontánea. Alejandro, movido por un impulso genuino, y tal vez también por el deseo de impresionarla, propuso ayudar en el operativo comunitario que se organizaría en el edificio donde Clara vivía con su abuela. Era un esfuerzo colectivo para pintar la fachada, arreglar cañerías y ordenar la entrada, que llevaba meses en mal estado. Clara, escéptica, aceptó creyendo que él no se presentaría. Pero se presentó.
vestido con una camiseta simple y jeans, una imagen muy distinta de su habitual traje impecable. Alejandro se ensució las manos con pintura, cargó baldes de cemento, rió con los niños del barrio y tomó jugo de sandía con las vecinas que no tenían idea de quién era. Clara lo observaba desde lejos, intentando no conmoverse. Pero había algo encantador en su torpeza con el rodillo de pintura y, sobre todo, en la forma en que escuchaba con atención las historias de las personas sencillas a su alrededor. Durante la pausa del almuerzo, se sentaron lado a lado en el borde del muro de la entrada, compartiendo un plato de pasta con sardinas preparado por doña Mercedes, una vecina charlatana. El silencio entre ellos era cómodo. Alejandro, con las manos aún manchadas de pintura azul clara, comentó: «Nunca fui bueno con las herramientas. Mi padre decía que un hombre que manda no necesita saber hacer. Pero tal vez, él estaba equivocado». «¿Tu padre te enseñó a mandar?», preguntó Clara, mirando hacia el frente, sin enfrentarlo. «Me enseñó a esconder mis emociones. A no mostrar debilidad. Y eso, me convirtió en un extraño dentro de mi propia vida». Clara se giró despacio. Había una tristeza honesta en la voz de él. Un vacío que ella reconocía, aunque vinieran de mundos tan distintos. «Pareces menos extraño ahora», dijo ella, suavemente. «Tal vez sea por la pintura en tu nariz». Ambos rieron. Fue una risa ligera, como quien permite que el dolor se escurra por las grietas del alma. Con el paso de las semanas, el acercamiento se intensificó. Alejandro empezó a visitar el mercado ya sin excusas, como quien reconoce en ese lugar un punto de equilibrio. Comenzó a aprender los nombres de los vecinos, a interesarse por los problemas de la comunidad. Ayudó a financiar la reparación del ascensor, pero sin ostentar, sin firmar cheques públicos. Clara lo notó. Y aunque intentaba mantener las defensas altas, era imposible ignorar la transformación silenciosa de ese hombre. Una tarde lluviosa, Alejandro la esperó a la salida del turno con 2 paraguas, uno para él, otro para ella. Caminaron juntos hasta la esquina, en silencio. Cuando ella tropezó en la acera mojada, él la sostuvo del brazo con firmeza, pero también con delicadeza. Sus miradas se cruzaron por más tiempo de lo habitual. La respiración de Clara se alteró por un instante. «¿Estás bien?», preguntó él. «Sí, solo, perdí el equilibrio. Suele pasar. Sobre todo a los mejores, cuando están distraídos». «No lo estoy», dijo ella, apartando la mirada. Pero su voz fue demasiado baja para parecer convincente. Esa misma noche, la abuela de Clara tuvo una pequeña crisis de presión. Nada grave, pero suficiente para asustarla. Alejandro, al enterarse, fue a su casa sin ser llamado, trayendo medicamentos y un termómetro digital. Doña Carmela, pese a la confusión inicial, acabó encantada con él. Lo llamó «muchacho guapo», y le hizo prometer que volvería para tomar té con galletas. Clara lo acompañó hasta la puerta y, antes de que se fuera, le dijo: «No tenías que haber venido. Quería venir». «¿Por qué?». «Porque tú te preocupas por los demás. Y eso, me hace querer cuidar de ti también». Ella bajó la mirada, invadida por una emoción que luchaba por esconder. Era como si cada gesto de él arrancara una capa de la armadura que había construido durante toda su vida. Pero no todo eran flores. En el vecindario, los comentarios empezaron a circular. Algunos desconfiaban de sus intenciones. Otros decían que ella se estaba ilusionando. Clara escuchaba en silencio, sin saber cómo reaccionar. El miedo a salir herida era real. El orgullo, aún más. Y Alejandro también comenzaba a sentir las consecuencias de su involucramiento. Sus socios cuestionaban su ausencia, su madre lo presionaba por el futuro de la constructora, y un antiguo proyecto, un edificio que debía demolerse, volvía a escena con más fuerza. Pero en ese momento, entre la tensión de dos mundos que comenzaban a colisionar y el calor de una conexión que crecía día a día, Clara y Alejandro compartían algo raro, la sensación de, por fin, ser vistos. Con verdad. Con fragilidad. Con todo lo que eran. Y una noche, frente al escaparate empañado de una panadería cerrada, tras horas de conversación bajo un cielo estrellado,
él la miró con sinceridad y dijo: «Nunca imaginé que tú existieras». Ella sonrió, sin ironía esta vez. «Yo tampoco». Y cuando sus dedos se tocaron por primera vez, apenas, como quien pide permiso al destino, ninguno de los dos tuvo el valor de retirar la mano. La relación entre Clara y Alejandro ganaba profundidad con cada nuevo encuentro, pero también se volvía más delicada. Ella, aunque con el corazón en alerta, empezaba a bajar la guardia. Ya no era raro verla sonreír al recibir un mensaje inesperado, o salir del trabajo con una ansiedad suave, imaginando que tal vez él estaría esperándola en la esquina. Alejandro, por su parte, encontraba en Clara una verdad que nunca había experimentado. Se sentía más liviano a su lado. Más humano. Estaba dispuesto a reorganizar sus valores, a desacelerar, a observar. Por primera vez en años, empezó a visitar sus propias obras no para fiscalizar, sino para escuchar. Conversaba con obreros, visitaba proyectos sociales y leía informes sobre el impacto de las construcciones en los barrios populares. Pero mientras el amor florecía en la superficie, una sombra se movía entre bastidores. El edificio donde vivían Clara y su abuela, uno de los más antiguos de la zona sur de la ciudad, llevaba meses en la mira de la constructora Ferrer y Asociados. Un ambicioso proyecto de revitalización urbana preveía la demolición de toda la manzana para construir un centro comercial de lujo y departamentos exclusivos. ¿El nombre detrás de todo? Alejandro Ferrer. Hasta entonces, él había dejado ese proyecto en manos de sus socios, sin mirar los detalles. Confiaba en los números, en los informes, y quizás, en la frialdad que había cultivado durante años para no involucrarse con las consecuencias de sus propias decisiones. Pero ahora, con Clara en su vida, el nombre del barrio empezó a sonar distinto. Y decidió investigar. Fue entonces cuando descubrió que el edificio de Clara, efectivamente, estaba en la lista de demolición. Y peor aún, el proceso ya estaba avanzado. A los vecinos se les ofrecerían indemnizaciones por debajo del valor de mercado, lo que los obligaría a buscar vivienda en barrios lejanos y con infraestructura precaria. Alejandro quedó en shock. Se reunió con los directores y exigió la suspensión inmediata del proyecto. Quería revisarlo todo. Los socios protestaron, la prensa aún no lo sabía, pero internamente la decisión causó un terremoto. Aún así, él insistió. Este proyecto no puede continuar. Ese edificio tiene historia. Hay vidas ahí. Y la forma en que planearon la expropiación es inmoral. ¿Lo dices porque estás involucrado con una de las inquilinas?, preguntó uno de los socios, con tono acusador. Lo digo porque, por primera vez, estoy viendo a las personas detrás de los números. Esa noche, Alejandro no durmió. Escribió de puño y letra una carta para los vecinos, informándoles que la empresa no solo desistiría de la obra, sino que donaría el edificio a la comunidad, garantizando su regularización como vivienda popular. Pidió discreción. Quería que fuera un gesto genuino, no una estrategia de marketing. Pero el secreto no duró mucho. Clara lo descubrió de la peor manera. Una mañana calurosa, al regresar del trabajo, encontró a su abuela con un folleto en las manos y la mirada confundida. Era una propaganda de la constructora, mostrando las maquetas del futuro emprendimiento. Su edificio aparecía demolido en la imagen. Entonces, con el corazón acelerado, Clara encendió la computadora y buscó en los archivos del ayuntamiento. Allí estaba. Ferrer y Asociados. Proyecto aprobado hacía meses. El nombre de Alejandro estampado en los documentos. Una sensación de traición le atravesó el cuerpo como un puñetazo en el estómago. Esa misma tarde, Alejandro apareció en el supermercado. Iba más sencillo, con una camisa remangada y flores en la mano. Clara lo vio desde lejos, pero no sonrió. No fue a su encuentro. Esperó que se acercara, con el corazón latiendo fuerte y los ojos empañados. ¿Podemos hablar?, preguntó él, con voz suave. Podemos. Después de que me expliques por qué me mentiste. Alejandro se detuvo, sorprendido. Clara alzó el celular, mostrando en la pantalla los documentos del proyecto. Ese es tu nombre. Esa es tu empresa. Ese es mi hogar, Alejandro.
Él intentó explicar. Dijo que no lo sabía, que estaba tratando de revertir todo, que había suspendido el proyecto, que quería donar el edificio. Pero cada palabra sonaba vacía. Clara ya no podía escucharlo. Entraste en mi vida como si fueras distinto. Pero al final, eres igual que todos los demás. Apuesto, educado, generoso, hasta que descubro que estás arrancando las raíces de mi historia desde detrás de un contrato frío. Clara, te juro por todo lo que soy que no fue intencional. Pero sí fue conveniente, ¿no? Tener a una chica de barrio, llena de ideales, como distracción. Un poco de emoción para tu vida monótona. No digas eso. Tú cambiaste mi forma de ver el mundo. ¿Y qué hago yo con eso ahora? El silencio fue aplastante. Clara se quitó el delantal, guardó la credencial y salió del supermercado. No miró atrás. Alejandro quedó parado en el pasillo, con las flores en la mano, sintiéndose como un niño perdido en un lugar que ya no le pertenecía. En los días siguientes, no hubo más mensajes, ni visitas, ni cafés al salir del trabajo. Clara se alejó de todo. Volvió a cuidar de su abuela, pero ahora en silencio. Cambió los libros por tareas domésticas, las sonrisas por respuestas cortas. Había un dolor ahí que no sabía cómo nombrar, solo sentir. Alejandro también enmudeció. Canceló reuniones, delegó funciones, rechazó entrevistas. Se encerró en su apartamento, rodeado de arte costosa y soledad. Por primera vez en mucho tiempo, lloró. No de rabia, ni de frustración, sino de pérdida. Una pérdida que él mismo había provocado. Y así, separados por un abismo de heridas y decisiones equivocadas, los dos siguieron sus días como quien intenta caminar con heridas abiertas, con esfuerzo, con resistencia, y con el corazón sangrando en silencio. El otoño llegó trayendo una brisa más fría y tardes más cortas. Pero para Clara, el tiempo se había detenido. Su vida seguía en un compás silencioso, casi automático. Se despertaba, preparaba el café de su abuela, salía a trabajar, volvía a casa, leía unas páginas de libros que antes la encantaban, y dormía mal, con la cabeza llena de preguntas que nadie podía responder. En el supermercado, sus compañeros notaron el cambio. Clara ya no sonreía con el mismo brillo. Su postura seguía siendo correcta, sus palabras educadas, pero había un velo de tristeza cubriendo cada gesto. La música ambiental que salía de los altavoces, los sonidos repetitivos del lector de códigos, todo parecía tener un peso nuevo. Ya no miraba hacia la puerta esperando que alguien entrara. Al otro lado de la ciudad, Alejandro enfrentaba el caos de su propia caída emocional. Sus socios exigían respuestas. Los medios empezaban a especular sobre la suspensión del proyecto millonario. Su madre, confundida, preguntaba por qué estaba destruyendo un plan con ganancias aseguradas. Y él, solo decía que necesitaba tiempo. Encerrado en su apartamento, Alejandro empezó a releer mensajes antiguos, a revolver recuerdos recientes. Veía entrevistas de Clara en la radio comunitaria del barrio, donde una vez habló sobre la importancia de las raíces, la memoria de los lugares, la dignidad del hogar. Empezó a comprender de verdad lo que ella representaba. No era solo una mujer que lo había encantado, era un espejo que le mostraba todo lo que él nunca fue. Decidió cambiar. Pero no por ella. No solamente. Por sí mismo. La primera decisión fue vender su participación en la constructora. Los socios intentaron impedírselo, lo amenazaron con exponerlo, pero él no retrocedió. Declaró públicamente que se retiraría del proyecto y del sector inmobiliario por tiempo indefinido. La prensa estalló. Los titulares decían que Alejandro Ferrer abandonaba el imperio de su padre. Muchos lo llamaron loco. Pero por primera vez, no le importó lo que dijeran. Utilizó parte de su patrimonio para crear un fondo comunitario dedicado a la preservación de edificios históricos en barrios populares. Invitó a arquitectos, urbanistas y vecinos a pensar juntos soluciones reales para los desafíos de la ciudad. Ya no quería dirigir a distancia. Quería estar presente. Paralelamente, volvió a visitar el barrio de Clara. No para verla, sabía que no era el momento,
sino para entender aquello que había ignorado toda su vida. Asistía a reuniones de vecinos, recorría la feria, compraba pan donde los jubilados se reunían a hablar de fútbol y política. Empezó a formar parte, aunque fuese desde los márgenes. Mientras tanto, Clara también vivía un proceso de rescate. Con la ayuda de una amiga, comenzó a dar clases particulares de refuerzo escolar para niños de la comunidad. Usaba su pasión por la lectura para incentivar a los jóvenes a escribir sus propias historias. Redescubrió en sí misma un poder que el tiempo y las heridas casi habían apagado. El dolor seguía allí, pero empezaba a ocupar menos espacio. No olvidaba a Alejandro, pero aprendía a seguir adelante sin él. La abuela, por su parte, observaba todo con esa sabiduría silenciosa que solo los años traen. Una noche cualquiera, mientras Clara le cepillaba el cabello en el sofá, doña Carmela le sostuvo la mano y dijo: ¿Él todavía viene? Ese muchacho bonito de ojos tristes. No, abuela. Se fue. Tal vez. O tal vez, solo está aprendiendo a volver bien. Clara sonrió, aunque con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que su abuela veía más allá. Pero en ese momento, no se permitía alimentar esperanzas. Estaba enfocada en reconstruirse a sí misma. El tiempo pasó. Las heridas cicatrizaban lentamente. Ambos seguían caminos paralelos, sin cruzarse, pero inevitablemente conectados por recuerdos, promesas no dichas y cambios silenciosos. Y entonces, un día, algo inesperado ocurrió. Al llegar del trabajo, Clara encontró una carta sencilla en la reja del edificio. Un sobre blanco, con su nombre escrito a mano. Dentro, una hoja con pocas líneas. Clara. No escribo para pedir perdón. Escribo para agradecer. Tú me mostraste lo que es vivir con verdad. Todo lo que estoy haciendo ahora es porque tú me enseñaste a ver. No sé si volveremos a vernos. Pero si algún día eso ocurre, quiero que veas con tus propios ojos en quien me he convertido. Con respeto y esperanza. Alejandro. Clara leyó la carta 1, 2, 3 veces. El corazón le latía con fuerza. Había dolor ahí, sí. Pero también algo nuevo. Un soplo de fe. La sensación de que, quizás, solo quizás, algunas historias no terminan. Solo esperan el momento correcto para empezar de nuevo. Era una mañana de primavera, y el barrio de Clara parecía respirar con más ligereza. Los árboles de la plaza empezaban a florecer, los postes de la calle habían sido recién pintados por voluntarios, y los niños volvían a jugar en la vereda hasta que caía la noche. Pequeñas señales de cambio se esparcían por las fachadas y los rostros de los vecinos. Había algo nuevo en el aire, un soplo de esperanza. Y Clara, aunque aún lidiaba con cicatrices internas, se sentía más presente en su propia vida. Esa semana, recibió una invitación para un evento en el centro comunitario recién renovado. Un espacio antes abandonado que ahora albergaba actividades culturales, talleres de lectura y encuentros vecinales. Sería la inauguración oficial de una biblioteca popular en el antiguo Salón del Fondo, precisamente aquel lugar que durante años solo había servido como depósito de trastos. Clara dudó antes de aceptar. Supo, por amigos del barrio, que Alejandro estaba involucrado con el proyecto. No directamente, pero sí como un colaborador silencioso. Donó libros, reparó el techo, aportó a la estructura y movilizó contactos para legalizar el espacio como patrimonio cultural local. Pero no asistió a ningún ensayo, ni a reuniones abiertas. Y, según decían, rehusaba los elogios públicos. La noche de la inauguración, el salón estaba iluminado con luces cálidas. Las estanterías recién instaladas mostraban libros donados por vecinos, autores locales y colecciones raras. Había olor a pintura fresca y madera nueva, mezclado con el aroma de tortas caseras y café recién hecho. Clara entró discretamente, saludando a los vecinos, y se dirigió al fondo del salón, donde se formaba un círculo de lectura. Fue allí, entre niños sentados en el suelo y maestros voluntarios, donde lo vio. Alejandro estaba apoyado junto a la puerta lateral, de pie, con jeans oscuros y una camisa clara remangada hasta los codos. Llevaba el cabello un poco despeinado, la barba sin afeitar y los ojos más serenos de lo que ella recordaba.
No la vio de inmediato. Observaba el lugar con atención sincera, como quien contempla algo sagrado. Cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció ir más lento. Clara contuvo la respiración. Alejandro solo asintió con un gesto breve, respetuoso. No se acercó. No invadió. Ella sintió un torbellino de emociones, sorpresa, nerviosismo, ternura, rabia, y un dolor dormido que empezaba a despertar. Minutos después, él caminó hacia ella, con pasos lentos. «Buenas noches, Clara», dijo, con la voz baja, casi como quien teme romper algo frágil. «Buenas noches», respondió ella, con un tono neutro, pero cargado de recuerdos. No sabía si debía venir. Solo, sentí que era importante verlo con mis propios ojos. Es un espacio hermoso. Y, por lo que me dijeron, mucho de eso se debe a ti. A muchos. Yo solo ayudé a hacer lo posible. Hubo un silencio tenso. No de hostilidad, sino de todo lo que aún quedaba entre ellos. Alejandro mantenía una postura humilde, respetuosa. Clara, por su parte, luchaba por no dejar que el corazón hablara más alto. «Recibí tu carta», dijo al fin. Necesitaba escribirla. No esperaba respuesta. Solo, necesitaba que lo supieras. Lo supe. Y, de algún modo, eso me alcanzó. Me hizo pensar. Pero pensar no es lo mismo que perdonar. Lo sé, asintió, con suavidad. Y no estoy aquí para pedir nada. Solo para continuar lo que empecé. No por redención, sino porque es lo correcto. Los dos se quedaron callados. Al fondo, una niña leía un fragmento de un libro de fábulas. Su voz aguda y temblorosa hizo que el grupo sonriera. Clara la miró, y luego volvió a mirar a Alejandro. Había algo distinto en él. Una humildad genuina, una transformación que no venía de sus palabras, sino de la forma en que permanecía ahí, en silencio, simplemente siendo. En los días siguientes, los encuentros se volvieron inevitables. Él empezó a asistir a los talleres, pero siempre con discreción. Ayudaba a organizar los libros, montaba estanterías, cargaba cajas. Cuando Clara llegaba, él ya estaba allí, conversando con algún vecino, riendo con los niños o simplemente barriendo el suelo sin hacer alarde. Nunca forzaba un contacto. Nunca invadía su espacio. Fue esa ausencia de presión lo que empezó a abrir grietas. Un día, lo sorprendió leyendo para un grupo de adolescentes, un cuento sobre valentía. La manera en que interpretaba a los personajes, la emoción contenida en su voz, las risas sinceras que provocaba, todo eso la conmovió. «Leíste bien», dijo al final de la lectura. «Tengo una profesora exigente», respondió él, con una sonrisa y una mirada que era, al mismo tiempo, agradecida y nostálgica. Ella rió. Por primera vez, en mucho tiempo. En las semanas siguientes, empezaron a caminar juntos hasta la panadería. Compartían cafés cortos y conversaciones largas. Hablaban de literatura, política, cine, evitaban el pasado, pero tampoco lo negaban. Alejandro le contó sobre la venta de la constructora, sobre el fondo comunitario. Clara le habló de sus clases, de los alumnos, de las historias que ahora surgían de las manos de los niños. La resistencia aún existía. Clara seguía firme, mantenía sus límites. Alejandro lo entendía. Cada gesto de confianza se construía con cuidado. Cada sonrisa, se ganaba con paciencia. Pero la verdadera prueba vendría en forma de una noticia difícil. Doña Carmela, la abuela de Clara, sufrió una caída en casa y tuvo que ser hospitalizada. Clara, agotada, angustiada y sobrecargada, se vio sola para lidiar con todo. Fue entonces cuando Alejandro apareció, no con flores, sino con soluciones. Consiguió una cama en un hospital de referencia, organizó los exámenes, pasó horas en la sala de espera con ella, sin decir una palabra, simplemente presente. Cuando Clara, en un impulso de cansancio y gratitud, apoyó la cabeza en su hombro y susurró, «Gracias», él cerró los ojos por un instante. Sabía que ese gesto valía más que cualquier declaración. Era el inicio de una nueva intimidad,
un reencuentro no solo entre dos personas, sino entre dos verdades. La internación de doña Carmela duró más de lo previsto. Fueron días intensos de exámenes, fisioterapia y reposo forzado. Clara se mantuvo firme al lado de su abuela, dividiéndose entre el hospital, el supermercado y las clases con los niños del barrio. Pero había un alivio silencioso en saber que ya no estaba sola. Alejandro estaba presente sin invadir. Era apoyo, no carga. Y eso, por sí solo, decía mucho. Aparecía con el café como a ella le gustaba, fuerte, sin azúcar. Sabía los horarios de los medicamentos, llevaba libros nuevos para doña Carmela, leía en voz alta para distraerla y, a veces, simplemente se sentaba al lado de ambas, en silencio. En los pasillos del hospital, Clara lo observaba, su paciencia con los ancianos, su disposición para escuchar atentamente a los médicos, su manera gentil de sostener la bolsa de suero mientras llevaban a su abuela al baño. Era difícil asociarlo con el hombre que había conocido detrás de la caja del supermercado, tenso y fuera de lugar en su traje impecable. Y, al mismo tiempo, era inevitable pensar, ese Alejandro siempre estuvo allí, solo que oculto bajo capas de miedo, orgullo y soledad. Cuando doña Carmela recibió el alta, Clara lo abrazó, no por impulso, sino por decisión. Fue un gesto sencillo, pero cargado de significado. Alejandro respondió con delicadeza, como quien entiende que cada paso hacia adelante es una conquista valiosa. Desde entonces, comenzaron a verse con más frecuencia. Aún no hablaban de etiquetas, ni de reencuentros. Pero existía un entendimiento silencioso entre ellos. Empezaron a cocinar juntos en la casa de Clara, preparando platos sencillos como sopa de verduras y pan con aceite y tomate. Alejandro lavaba los platos sin quejarse, aunque con torpeza. Reían de sus intentos de picar cebolla, de sus comentarios sobre especias, de sus preguntas sobre cómo doblar los paños de cocina. Era en esos momentos donde el amor se construía, ladrillo a ladrillo. No con grandes declaraciones, sino con pequeños gestos constantes. Alejandro ayudaba en los eventos de la escuela, armaba escenografías para las obras de teatro con los niños, reparaba sillas rotas, pintaba murales. Aprendió el nombre de todos los sobrinos de las vecinas, empezó a participar en las tertulias de la plaza y, poco a poco, se convirtió en parte del paisaje afectivo de aquel lugar. Una tarde, Clara lo encontró sentado en la vereda con 3 chicos, jugando dominó. Reía fuerte, con las mangas arremangadas y los dedos manchados de tiza. Al verla, sonrió con una sinceridad que le calentó el pecho. Ella se sentó a su lado sin decir nada, simplemente apoyando la cabeza en su hombro. Fue la primera vez que Clara sintió, sin dudas, que había un espacio para él en su vida, no como el hombre que conoció, sino como el hombre en el que se había convertido. Una noche de domingo, después de un día lleno de actividades en la biblioteca, Clara y Alejandro se quedaron solos organizando libros. La luz suave de las lámparas creaba una atmósfera cálida. Entre estanterías, él la miró con ternura. Clara, sé que nunca podré borrar lo que hice, empezó, con voz firme pero serena, pero si me lo permites, me gustaría seguir a tu lado, construyendo algo distinto. Algo verdadero. Ella guardó silencio por un momento. Luego se acercó, tomó sus manos y dijo: ya lo estás construyendo. Desde el día en que decidiste cambiar, aunque no tuvieras ninguna garantía. Entonces, sin apuro, se inclinó y lo besó. Fue un beso sereno, lleno de afecto, de confianza restaurada, de promesas silenciosas. No había urgencia ni duda. Solo la certeza de que el amor, cuando nace de la verdad y la transformación, es más fuerte que cualquier cicatriz. En los días que siguieron, se volvieron compañeros. Alejandro empezó a acompañar a Clara a sus clases, observando desde un rincón con mirada encantada mientras ella enseñaba literatura con pasión. En casa, la ayudaba a cuidar de la abuela, ahora en recuperación. Participaba en reuniones del barrio, discutía mejoras en la infraestructura e incluso propuso, y financió de forma anónima, la construcción de una pequeña plaza con juegos de madera y un kiosco para eventos comunitarios. Los vecinos, antes desconfiados, empezaron a verlo con otros ojos. Ya no era el ricachón engreído, sino el novio de Clara, o el ingeniero de las buenas ideas. Era respetado, no por su fortuna, sino por sus actos.
Clara, por su parte, florecía. Escribía cada vez más, inspirada por las historias de los niños, por las mujeres del barrio, por los silencios que aprendió a escuchar. Pensaba, por primera vez en años, en volver a estudiar formalmente. Soñaba con estudiar letras, quizás abrir una editorial comunitaria. Y Alejandro la apoyaba en todo, sin intentar liderar, solo estando allí, con apoyo emocional, práctico y afectivo. Una mañana, mientras organizaban los libros de la biblioteca, encontraron un ejemplar antiguo de Don Quijote. Clara abrió la primera página y leyó una dedicatoria desvaída. A los que sueñan en grande, incluso cuando todos dicen que no vale la pena. Ella sonrió y dijo: creo que somos quijotescos. Tal vez lo seamos, respondió Alejandro, abrazándola por detrás. Pero prefiero 1000 veces luchar contra molinos contigo, que conquistar castillos solo. Ella giró el rostro, tocó su mentón y dijo: ya tienes un castillo. Aquí. Señaló su corazón. Y él supo, en ese instante, que estaba donde siempre había querido estar. Por primera vez, en paz. La vida había encontrado un nuevo ritmo para Clara y Alejandro. Un ritmo más humano, más sincero. Entre libros y cafés, reformas y talleres, la pareja seguía adelante con los pies firmes en el presente y la mirada, por fin, puesta en el futuro. Pero como todo amor verdadero, el suyo aún tendría que enfrentar una última prueba. La noticia llegó a través de una llamada inesperada. Alejandro fue citado para una audiencia pública. La Fiscalía había abierto una investigación sobre antiguas irregularidades en los contratos de Ferrer y Asociados, anteriores a su gestión directa. Aunque él ya se había desvinculado de la constructora, su nombre figuraba como coautor de algunas decisiones, al haber heredado formalmente responsabilidades de su padre tras su fallecimiento. Clara escuchó todo en silencio, sentada a la mesa de la cocina, las manos temblorosas sujetando una taza de té. Alejandro, aunque visiblemente afectado, mantuvo la mirada firme. Voy a responder por todo. No tengo nada que ocultar. Y aunque esto me cueste mi libertad, no voy a huir. Ella lo miró, en silencio. Por dentro, revivía viejos fantasmas, el dolor de la desilusión, el miedo a la pérdida, la inseguridad de entregarse. Pero ya no era la misma mujer. Ahora conocía a ese hombre, no por lo que decían de él, sino por lo que demostraba día tras día. Y eso, lo cambiaba todo. No estás solo, dijo, al fin. La verdad pesa, Alejandro. Pero cuando se comparte, deja de aplastar. La semana siguiente, la tensión creció. Los periódicos informaban sobre la implicación del apellido Ferrer en un escándalo millonario. Alejandro fue convocado a declarar. Los abogados le sugirieron que se alejara, que viajara, que protegiera su imagen. Pero él se negó. Asistió a todas las audiencias, entregó documentos, reveló correos antiguos. Declaró que asumía toda responsabilidad moral, incluso si no existía responsabilidad legal. Su postura sorprendió incluso a los fiscales. Mientras tanto, Clara mantenía sus rutinas. Daba clases, cuidaba de su abuela, organizaba eventos en la biblioteca. Pero en cada gesto, cada palabra, había un hilo invisible que la unía a él. El barrio, que antes lo miraba con sospecha, ahora organizaba peticiones, cartas de apoyo, testimonios de vecinos. Alejandro Ferrer ya no era solo el hombre que donó libros, era el hombre que había decidido reconstruirse allí, ladrillo a ladrillo. El día de su última declaración, Clara lo acompañó hasta la puerta del juzgado. No entró, pero se quedó afuera, con las manos entrelazadas sobre el regazo, esperando. Cuando él salió, horas después, caminó hacia ella y solo dijo: ya está hecho. Ella lo abrazó con fuerza. Pocos días después, la Fiscalía archivó el caso contra Alejandro. Declararon que, aunque había indicios de omisión administrativa, su actuación posterior, su colaboración activa y el alejamiento voluntario de la constructora eran suficientes para considerarlo exento de dolo. La noticia corrió rápido. En el barrio, hubo aplausos. Alejandro no celebró. Solo respiró aliviado, y luego caminó hasta Clara y dijo: ahora sí, estoy listo para comenzar.
Ella sonrió y respondió. Tú ya comenzaste, Alejandro. Hace mucho tiempo. 3 años después. El edificio donde vivía Clara ahora tenía un nuevo nombre, Residencial Domínguez. Un homenaje simbólico a la historia de su familia y a la fuerza de una comunidad que resistió unida. La fachada había sido pintada con murales coloridos hechos por artistas del barrio. En la planta baja funcionaba la biblioteca comunitaria Carmela Ferrer, un tributo a la abuela de Clara y a la memoria de una mujer que enseñó, en silencio, lo que significa amar con generosidad. Dentro de la biblioteca, Clara organizaba un evento especial, el lanzamiento de su primer libro. Raíces en Tierra Firme, era una recopilación de cuentos inspirados en historias reales del barrio. Relatos de lucha, amor y resiliencia. En las primeras páginas, una dedicatoria sencilla. Para Alejandro, que supo perderse para poder encontrarse. Y para todos los que eligieron amar con valentía. Afuera, Alejandro organizaba las sillas. Ahora era profesor voluntario, coordinaba proyectos culturales y trabajaba como consultor de impacto social para otras ciudades que querían replicar el modelo del barrio. Pero, sobre todo, era el compañero de Clara, cómplice en sueños, luchas y conquistas. En el público, doña Carmela, con el cabello aún más blanco, pero con el mismo brillo en los ojos, sonreía orgullosa, sosteniendo una taza de té con ambas manos. Cuando Clara subió al escenario para dar las gracias, sus ojos encontraron los de él en la primera fila. Y como aquel día en que sus mundos chocaron en la caja de un supermercado, sintió el corazón acelerarse. Pero esta vez, no había miedo. Había amor. Un amor pleno, maduro, construido sobre la verdad, el respeto y la transformación. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like, comentar cuál fue el momento que más te emocionó y contarnos desde donde nos estás viendo. Y por supuesto, suscríbete al canal para más historias como esta, llenas de emociones, cambios inesperados y mucho, mucho amor. Porque a veces, el amor nace en los lugares más improbables, y puede transformar vidas enteras cuando se deja guiar por la empatía.